Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Solís Herrera. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy voy a realizar una videoexposición en la que voy a abordar los temas que hemos visto en el desarrollo de esta unidad de aprendizaje de esta materia que se llama Análisis de Políticas en Seguridad, como parte de una actividad integradora que es un requisito para poder acreditar la materia. Bien, primero tenemos que comenzar con lo más importante, con la base de esta materia, que es entender qué es la seguridad pública. Bien, la seguridad pública en México es una función que se encuentra o que está a cargo de la Federación, los estados, los municipios y que tiene como fines principales salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como comprender la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la reinserción social de los sentenciados. Entiéndase por sentenciado a una persona a quien ya se le comprobó que cometió algún delito, por lo tanto se hizo acreedor a una sanción. ¿Vale? Entre las tantas funciones de la seguridad pública se encuentra la protección de la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de las personas, así como de sus bienes, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Estos principios van a regir a todos los servidores públicos en el actuar, en el desempeño de sus funciones. El sistema de seguridad pública se lleva a cabo de distintas etapas. Tiene etapas que van a llevarla a que se conforme de una manera completa. La primera de esas etapas es la prevención del delito. ¿Esta cómo se lleva a cabo? Pues se instrumenta desde el Poder Ejecutivo, quien a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que antes conocíamos como la Secretaría de Seguridad Pública, realiza una prevención del delito a través de las funciones que ellos desempeñan. Esto también se refiere a las políticas o tiene relación con las políticas, las medidas y técnicas que van encaminadas a inhibir las transgresiones de la ley, o lo que se entiende como a evitar que la gente falte con alguno de los derechos de cada ciudadano. También se lleva a cabo a través de la Procuración de Justicia. Esta es realizada a través de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Estatales. Esta se lleva a cabo cuando ocurre un delito. Entonces, este delito es denunciado ante el MP, provocando que se abra una investigación o una averiguación previa para realizar la investigación correspondiente y posteriormente presentarla ante un juez. Después de que esto se hizo, pues ya viene la parte de la administración de justicia, ¿no? Que esta es compuesta o se lleva a cabo por tribunales, jueces y magistrados, quienes toman la rienda de los procesos y una vez que el MP presentó la averiguación previa con los resultados de la investigación, pues serán los encargados de decidir si condenar o absolver al sospechoso, a la persona que se le está acusando de haber cometido dicho delito. Bien, y por último, tenemos la ejecución de sanciones. La ejecución de sanciones es llevada a cabo o es ejecutada por el sistema penitenciario. Si un sospechoso es hallado culpable por un juez, entonces, y la pena fue de cárcel, entonces se le remite para que cumpla su condena. En México, particularmente, las condenas tienen como fin principal resarcir el daño, pero también readaptar al infractor. ¿Ok? Ahora bien, una parte esencial, una parte medular de la seguridad pública y de los sistemas de seguridad pública de sus etapas es los servidores públicos. Pero como servidores públicos también tienen que estar sujetos a un actuar específico, a desempeñarse a desempeñarse con probidad para que su actuar resulte siempre apegado a derecho. Pero ¿qué es un servidor público? Un servidor público es toda persona que desempeña un empleo a cargo de una comisión de cualquier naturaleza dentro de la administración pública. Es decir, un servidor público trabaja para el gobierno, dicho de manera más entendible.
Los valores éticos por los que están o se tienen que regir el actuar, de los servidores públicos es, como ya lo había mencionado, legalidad, eficiencia, imparcialidad, honradez y lealtad. Ellos tienen a su vez una responsabilidad, que es un principio general del derecho, que todo aquel que implica que todo aquel que cause un daño a otro debe resarcirlo. Por lo tanto, los servidores públicos tienen responsabilidades, y las 4 responsabilidades principales, 5 responsabilidades principales tienen una responsabilidad penal. Cuando el servidor público incurre en algún acto u omisión que esté tipificada previamente como delito, pues se hará acreedor a alguna sanción. Una responsabilidad civil, que es cuando se trata de demandas que entablen con cualquier servidor público por cuestiones que causen daños y prejuicios, se estará también en presencia de una responsabilidad civil. Tienen responsabilidad política o constitucional. Se está en presencia de esta responsabilidad política cuando en el desempeño de sus funciones el servidor público incurra en actos o omisiones que vayan en prejuicios en contra de los intereses públicos fundamentales. Tienen también una responsabilidad administrativa, que en este caso los actos o omisiones de los servidores públicos que vayan en demérito de la legalidad, lealtad, honradez, de los principios, valores éticos, pues estará en presencia de una ineficiencia de sus cargos, ¿no? Es una responsabilidad administrativa. Y tienen por último una responsabilidad laboral, y se incurre en esta cuando en el cumplimiento de sus obligaciones derivan algún problema que tiene relación con su patrón o con su o con algún trabajador. Bien, para que todo esto se lleve a cabo tienen que existir políticas legislativas y judiciales, y estas son muy importantes en el desempeño de la seguridad pública y de los servidores públicos también. En México, las políticas legislativas se refieren a las actividades y documentos que buscan orientar el sentido de los cambios normativos, ¿vale? La política legislativa permite identificar posiciones de actores sociales, políticos, instituciones gubernamentales y organismos internacionales en relación con los cambios normativos. Por otro lado, la política judicial se refiere al Poder Judicial de la Federación, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y preservar que la Constitución sea la ley suprema y que no haya ninguna ley o norma que la contradiga o por encima de ella. Es decir, el Poder Judicial se encarga de hacer cumplir la ley a través de sus órganos, y la política legislativa se encarga de hacer cambios, de generar leyes, de imponer normas para que se pueda llevar a cabo de manera correcta la política judicial. Ahora bien, las políticas judiciales tienen un impacto significativo en diversos aspectos de la sociedad y el sistema legal. Su influencia la podemos ver reflejada en la justicia y equidad, en la protección de los derechos, en la estabilidad social, en la confianza que generan unas buenas políticas en el sistema judicial, en el desarrollo jurídico, en el cambio social. El cambio social es muy importante porque si una política judicial es bien establecida, se va a llevar a cabo en el campo de manera correcta. Entonces eso genera un cambio en la sociedad. Tener buenas relaciones internacionales, esto lo hemos visto en otras asignaturas donde la seguridad pública es una de las causas de tener buenas o malas relaciones internacionales. Y bueno, la economía. Evidentemente una de las causas principales también los factores que tienen relacionada la seguridad pública es la economía, porque como hemos analizado en otras ocasiones, al no haber seguridad y al haber violencia, la economía baja porque las empresas dejan de invertir, los trabajos escasean, la gente se va, la gente migra. Entonces es importante también. Ahora bien, las políticas penitenciarias. Estas son un conjunto de medidas estratégicas que buscan mejorar el trabajo del sistema penitenciario y la reinserción social de los reclusos. Algunos de los puntos más importantes de estas políticas pues son la necesidad de contar con datos precisos para su elaboración, la importancia de que estos servicios penitenciarios se rijan por un conjunto de principios claramente definidos, la necesidad de evitar la interferencia de políticos en la gestión penitenciaria, es decir, que nadie meta mano, que las políticas penitenciarias sean llevadas a cabo de manera recta, de manera correcta, ¿vale?
La importancia de tratar de eliminar los factores que dan lugar a conductas delictivas y la necesidad de promover la reintegración social de los reclusos es importante, es importantísimo, porque solamente de esta manera vamos a tener ciudadanos que una vez que hayan cometido un delito puedan ser rehabilitados y puedan reinsertarse a la sociedad y sean ciudadanos funcionales, ciudadanos que aporten para la sociedad en lugar de dañarla cometiendo actos que vayan en contra de los derechos humanos de cada o de todo ciudadano. Las políticas penitenciarias en México están formadas en función de muchos factores, entre los cuales se encuentran las políticas públicas en materia penitenciaria, reinserción social de los recursos y atención a la población femenil, que es un factor de género muy importante. En México tenemos un sistema que se compone de una variedad de establecimientos penitenciarios, tanto locales como federales. ¿A qué me refiero con locales como federales? Ustedes han escuchado que decimos es un CERESO, que es un Centro de Readaptación Social. Y hay otro que se llama CEFERESO, que es el Centro Federal de Readaptación Social. Es decir, ellos van a atender distintas circunstancias. Mientras uno va a ser para algún tipo de delitos, el CEFERESO, por ejemplo, que es el Centro Federal de Readaptación Social, pues son los que se van a enfocar en delitos de índole federal, delitos más graves como el narcotráfico, la violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, etcétera, etcétera. Existen distintas leyes, ¿no? Por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que en el sistema penitenciario mexicano establece objetivos y funciones de las prisiones, así como las condiciones y las garantías para la reinserción social de los recursos. Es muy sabido por toda la ciudadanía, todas las carencias que cuentan o que tienen las prisiones mexicanas. Sin embargo, el gobierno sigue trabajando, sigue creando políticas, sigue aportando, sigue destinando recursos y es un tema que esperemos en el futuro pueda cambiar. Uno de los temas más importantes es la corrupción y los esquemas de corrupción que existen al interior de las cárceles. Esto es porque grupos toman control y empiezan a cobrar derecho de piso, pases de lista, etcétera. Entonces, uno de los objetivos principales de las políticas penitenciarias en México es tratar de erradicar este tipo de situaciones. Para que la gente crea nuevamente o el sistema de seguridad pública o la policía se legitimice, existen cuestiones fundamentales y estas cuestiones fundamentales de la legitimidad las vamos a ver. La legitimidad en el contexto político se refiere a la justificación del poder y su ejercicio. Se considera legítimo a un gobierno cuando existen argumentos sólidos para que reclame ser un orden político reconocido como tal. La justicia, por su parte, es una necesidad social y toda base de derecho requiere ser justa. Ahora bien, la legitimidad en el ejercicio del poder político es un tema clave en la teoría política, por ejemplo, y se analiza cuando un poder es legítimo. Yo sé que a lo mejor es un tema que causa cierta confusión, pero no es tan difícil de entender. Esto se define o se concreta en la ley es justa o injusta. Pues bien, en general la justicia y la legitimidad están estrechamente relacionadas y la percepción de justicia en los procesos y decisiones políticos va a ser esencial para que un gobierno sea considerado legítimo. En cuanto a las cuestiones de justicia o injusticia, si es justo o es injusto, si es buena o mala, pues esto se considera o se puede decir que un gobierno es considerado justo si cumple con los principios que anteriormente dijimos: equidad, igualdad, transparencia, rendición de cuentas y protección a los derechos humanos. Por otro lado, si ese gobierno no cumple con eso, se considera injusto porque pues viola los principios y su desempeño o no se ajusta a las aspiraciones o beneficio de la sociedad. Gobierno, el actuar del gobierno, de las instituciones, se lleva a cabo en la administración pública, se lleva a cabo a través de técnicas de planeación. ¿Va? En México, la administración pública utiliza diversas técnicas de planeación para reducir conflictos y lograr objetivos de desarrollo eficientes. Entre estas técnicas se encuentran la planeación estratégica y prospectiva, la vinculación de medios y fines, la distribución de funciones, la determinación de prioridades y la elaboración de planes y programas congruentes con el plan de desarrollo, con el Plan Nacional de Desarrollo.
En el Sistema Nacional de Planeación Democrático de México se establece que la formulación del Plan Nacional de Desarrollo es responsabilidad del Ejecutivo Federal, es decir, de nuestro presidente, del presidente de la República, quien es el encargado de diseñar y remitirlo al Congreso de la Unión, quien posteriormente lo autorizará. Este plan en México pues desempeña un papel importantísimo, ¿no? Porque en él viene la planeación pública que establece objetivos nacionales, estrategias, prioridades que van a guiar la acción del gobierno durante su administración, y este cambia cada sexenio y servirá como base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que se deriven de él. La administración pública del Estado mexicano se emplean, como les dije, distintas técnicas. Dentro de las más importantes está, pues, por decir algunas, porque son muchísimas, podemos decir planeaciones estratégicas, se planean presupuestos basados en resultados, se realizan matrices de marcos lógicos, un análisis FODA. El análisis FODA es bien bonito, es padre porque en él se evalúan cuatro aspectos principales, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿vale? Para proporcionar una visión integral y realizar una toma de decisión adecuada. Se evalúan impactos ambientales y sociales. El benchmarking también es importantísimo porque compara procesos y resultados con otras entidades, identificando mejores prácticas y también identificando áreas de mejora. Ahora bien, ya hablamos de la seguridad pública, del papel del poder judicial, de las políticas legislativas, de los servidores públicos, pero hay otro factor que resulta ser muy importante y es la participación ciudadana. La participación ciudadana en México se encuentra respaldada por reformas constitucionales y leyes que promueven mecanismos de democracia directa. En el año 2012 se publicaron reformas constitucionales que incluyeron mecanismos de participación ciudadana como el referéndum, la iniciativa, la legislativa, la revocación de mandato, el presupuesto participativo y la acción ciudadana de inconstitucionalidad. Además, existen leyes que contemplan la creación de instancias de participación en los planos federal, estatal y local, combinando mecanismos de democracia directa con la creación de instancias de participación ciudadana. Vamos a ver cuáles son estas instancias de participación ciudadana. Pero primero, ¿qué es lo que propicia la participación ciudadana? Pues realizan fortalecimiento democrático. Uno de sus beneficios incluyen beneficios a la garantía de derechos políticos y humanos, legitimación de decisiones gubernamentales, consolidan la gobernanza porque al participar la ciudadanía con el gobierno se amplía el panorama, se amplía el panorama y se pueden tomar decisiones de manera más objetiva. Para esto existen consejos de participación ciudadana y donde el gobierno toma un rol muy importante. Estos consejos promueven la democracia participativa a través de la integración de la comunidad. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de consejos ciudadanos, acceso a la información, realizando consultas ciudadanas, propiciando espacios de diálogo y conducta. Estos aspectos fundamentales del actuar de los consejos de participación tienen que ser que la propicien, la faciliten y la incentiven. El rol que toma el gobierno es muy importante porque él va a apoyar a estos consejos para garantizar la transparencia, promover la confianza en las instituciones, establecer marcos jurídicos, fortalecer la cooperación gobierno-ciudadanía, así como brindarles capacitación y apoyo para que ellos puedan cumplir con este rol tan importante. Esto obviamente tiene sus fundamentos legales, como todo lo que estoy hablando, como lo son la Ley de Participación de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana de Tamaulipas, la Ley de Participación Ciudadana en el Estado de México o la Ley de Participación Ciudadana en Amecameca, por decirles algunas que fueron las principales y de las más importantes. Retomando el tema de las políticas penitenciarias, es necesario mejorar la gestión humanitaria en los sistemas penitenciarios, así como la reinserción social de los reclusos, para lograr lo que yo les decía, que sean eh, ciudadanos, regresen a ser ciudadanos funcionales que aporten a la sociedad, en lugar de estarlo dañando. Para esto tomo en cuenta 10
10 propuestas, las cuales son las siguientes. 1. Respetar las diversas normas internacionales que protegen los derechos humanos de los reclusos. Esto, por lo que les había comentado, al estar con tantas personas y con tantas carencias, no siempre se respetan estas normas internacionales, mucho menos los derechos humanos de los reclusos. Reducir la interferencia de los políticos en la gestión penitenciaria. Pues sí, porque a veces resulta el compadrazgo y que yo soy amigo de tal y que meto la mano, entonces eso afecta. 3. Aumentar los fondos destinados a programas sociales, educativos y de formación profesional de los reclusos. Bueno, pues eso es importantísimo. Despenalizar determinados hechos delictivos y reducir las condenas previstas para determinar delitos. Esto es un punto muy importante, pero solo se va a poder hacer en la medida que los reclusos demuestren un buen comportamiento, en decidir si un delito es tan grave que necesita la pena máxima, que es la pena corpórea, ¿vale? También es necesario, 5, mejorar la estructura organizativa y los procesos de gestión relativos a la aplicación de políticas penitenciarias, reformar la legislación y la estructura del sistema penitenciario para transferir el servicio penitenciario del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia y desmilitarizar el sistema. Desclandestinizar la política educativa penitenciaria y socializar la educación penitenciaria. Es bien importante. La educación es básica. Es uno de los principales aspectos que debe de tener un ciudadano para que en el futuro evite cometer actos delictivos. 8. Reemplazar las condenas en prisión por medidas sustitutivas más efectivas en términos de readaptación social y menos costosas, que esto también pienso tiene que ir en relación con la gravedad de su delito. Impulsar sanciones alternativas a la prisión, otra vez, volvemos al mismo. Y 10, desarrollar un modelo penitenciario humanitario y justo. Esto pues garantizando también el respeto a los derechos humanos, porque sí, efectivamente son reclusos y sí cometieron un delito y sí se les comprobó y fueron acreedores a una pena corpórea que implica cárcel, pero eso no implica que dejen de ser seres humanos. Entonces hay que tratarlos como tales. Estas propuestas pues buscan mejorar la situación de los sistemas penitenciarios y la reinserción social de los reclusos, y algunas de estas han sido implementadas en diferentes países latinoamericanos y también en México. Y en México seguimos luchando y el gobierno sigue trabajando. A veces parece que no, pero sí lo hace. Entonces, seguirán trabajando esto, pero también hay que apoyarlos y fomentar este tipo de situaciones. Para concluir, bien, para concluir es importante recalcar que la importancia de la seguridad pública en México se manifiesta en varios aspectos. 1. Bienestar de la sociedad. La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad y en un estado de derecho, pues debe generar las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades de manera segura. El derecho humano. La seguridad pública es considerada un derecho humano y su garantía es una obligación que se conoce a mayor profundidad en la reforma del artículo primero constitucional del 10 de julio del 2011. Respeto a las garantías individuales. La seguridad pública debe actuar con respecto a las garantías individuales y los derechos humanos. Cooperación entre niveles de gobierno. La seguridad pública en México requiere de la cooperación entre los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para poder enfrentar la inseguridad de manera efectiva. Y la participación ciudadana. La seguridad pública también implica una participación de toda la sociedad en la prevención y combate del delito, así como la reinserción de posibles delincuentes e infractores de la ley. Como podemos ver, es un engranaje grandísimo. Implica gobierno, ciudadanía, buenas políticas, leyes, respeto a los derechos humanos. Por mi parte es todo. Agradezco la atención. Que estén muy bien y nos vemos la próxima. Hasta pronto.